con esa ronda de octavos de final. El primer partido fue el de Tauro contra Forge. Un 1-2, empezó ganando el equipo canadiense con el nuevo jugador favorito de Jonathan, Babuli. Empezó ganando al 11, luego empató Edwin Aguilar, que también lo habíamos dicho como un jugador clave ahí en el equipo taurino, y cuando ya iba a pitar el árbitro, iban a darse otra vez los tiros de penal. Daniel Crutzen anotó el gol del gane para el equipo del Forge, que lo pone en cuartos de final a este equipo de Canadá en esta segunda edición en la que participa el equipo canadiense. Jonathan, algunos apuntes tácticos ahí de la imagen que usted nos pasó, del dibujo táctico y el parado de ambos equipos. Sí, bueno, en el caso del Forge es la misma formación que utilizó contra el Limeño, ese 4-3-3, con que pues obtuvo una victoria en El Salvador, tal vez un poco más tranquila. Creo que en este caso el equipo de Tauro, de cierta forma, como era de esperarse, iba a tener un poco más de resistencia. Ahora bien, para mí en los primeros minutos, el equipo del Porsche tuvo una muy buena actuación, tal vez en los primeros 15 minutos, por supuesto, con Mo Babolí, que está haciendo estragos en esta liga con CACAF. Ya estamos consiguiendo el número de teléfono del representante para ponernos en contacto con él. Y Chonier, que también hizo muy buen partido, sobre todo, como decía, en esos primeros minutos, es el que da la asistencia en el gol que pone al frente al Forge. Pero conforme avanza el partido, creo que el Tauro empieza a recuperar terreno. El gol es extraordinario, ese pase de por lo menos he Bueno, hablado mucho en la previa, que iba a ser, por supuesto, el jugador clave en el caso del Tauro, que pone el empate momentáneo. Y cuando entramos al segundo tiempo, creo que el Tauro también está teniendo un muy buen nivel, o al menos está intentando proponer ofensivamente, y el Forge bajó demasiado su ritmo. Y aquí es donde yo hablaba, lo comentaba un poco en redes sociales, que ahí es donde el Forge me quedó un poquito debiendo, porque está bien que va a manejar los tiempos del partido, está bien que no va a presionar pues los 90 minutos, pero sí en el segundo tiempo creo que el Forge se asentó demasiado, y así lo veo en las estadísticas, en posesión de balón, en la ubicación en el terreno de juego. El Forge estaba en bloque metido atrás. Vea que ahí usted lo tiene, la posesión de balón fue para el Tauro, y eso da mucho o nos da una indicación de que el Forge estaba ya haciendo bloque, estaba metido en su propio terreno, y de ahí nace el gol, en donde toma mal parada la defensa del Tauro. Me parece que viene de una jugada a balón parado, y el error, llamémoslo así, el error, un penal discutido, pero el error del portero, el portero del Tauro que entró de cambio, y que se trae abajo todo, ¿verdad? Todo lo que tenían, porque yo creo que ya estaban haciéndole números al tema de los penales. muy bien, Jonathan. Randall, ¿algún apunte de este partido? No sé qué diferencia viste del Forge. Usted que lo conoce bien a este equipo, lo que lo ha visto en la Liga Premier de Canadá, respecto a esa serie contra el Limeño, ¿verdad? Que también en un momento lo vimos que bajó bastante de ritmo en ese partido en El Salvador, y lo que apunta Jonathan es que también pasó ahora de nueva cuenta en Panamá. Sí, yo supongo que el Forge lo que buscó fue administrarse, debido a que prácticamente ellos no están en competencia, y el último partido que disputó fue contra el Limeño, y de esto, digamos, ya pasaron un par de semanas. También enfrentó a un rival que físicamente le igualaba, digamos que también eso es un punto a favor, porque si algo apuntaban los comentaristas, y yo coincidía con ellos, en el partido contra el Limeño, es que el Force sí sería más, digamos, más atlético que el rival salvadoreño, pero en este caso se enfrenta a los panameños, que son igual, que el fútbol le juegan de todo a todo. Yo creo que en cierta forma también la presión del Tauro, que se tranquilizó un poco, también ayudó, porque el Tauro empezó bastante ansioso. Yo lo comentaba con ustedes cuando lo estábamos viendo, de que regalaba muchas bolas al principio, no tenía un control de balón, y el Force aprovechó los primeros minutos, como lo hizo también en el partido anterior, y fue cuando encontró el gol, que jugaba mucho por este lateral, este extremo Chonier, me parece, atacó mucho por esa banda y dio mucho peligro. Luego el Tauro encuentra la llave,
que es ese pase a las espaldas, que me sorprende que no lo siguiese explotando, a pesar de que el Force se encierra, porque los defensas del Force se nota que no tienen mucho timing, que no tienen, no llegan bien a esas jugadas, inclusive el Tauro tuvo alguna falta cerca del área, y más bien de explotar ese recurso. Viendo la habilidad del Tauro, intentó construir con el balón y realmente no fueron muy hábiles. El dominio del Tauro en el segundo tiempo fue de posesión, pero tampoco fue de profundidad, al punto que no contamos prácticamente de jugadas de peligro. Y el Force prácticamente tampoco tuvo en el segundo tiempo. Creo que las circunstancias son los que hacen que el Force pase. Los penales eran lo mismo que pasó con el limeño, una desatención en este caso fue el guardameta que comete el penal y da al traste un partido que estaba al menos controlando el Tauro. Pero sí creo que con una defensa tan cerrada como tenía el Force sí le faltó un poco más de dinámica. Yo no sé por qué no explotaron ese juego a las espaldas de los defensas que realmente a mí no me parecen muy fuertes. Y al final, igual, yo creo que se lleva un triunfo más que merecido por circunstancias y el Tauro a reflexionar para el siguiente torneo que se debe mejorar. Ahí tenemos las estadísticas, Pablo, y bueno, gracias, Randall. Tenemos las estadísticas y lo que mencionaba Jonathan. 7 remates directos del Forge versus 1 del Tauro. Eh, digamos que de 9 remates, solo 1 dan cuenta de mucha ineficacia del Tauro, que además, como dice Randall, no llegaba con claridad, ¿verdad? A veces tenían buena generación de juego, esos pases de laterales, pases verticales hacia los puntas, especialmente a Aguilar, pero que a la hora de rematar no fueron muy contundentes. Y usted lo mencionaba, Pablo, la vez anterior, ¿verdad? De las dudas que usted tenía sobre el equipo panameño en esta serie contra el Forge. No, yo tuve la oportunidad de seguir algunos partidos del San Francisco, del mismo Tauro, la liga de CONCACAF edición pasada, que vinieron aquí al Cuscatlán a disputar partidos con el representante del balompié cuscatleco. Sí, los veía demasiado inocentes, lo mencionábamos en el programa anterior, demasiado inocentes. Porsche tampoco es un equipo que tenga oficio, que tenga experiencia en este tipo de torneos, y a pesar de eso se llevó el partido. Se llevó el partido con justa razón, lo veíamos en las estadísticas. Fue momentos del partido superior, y definitivamente que este equipo canadiense no solamente tiene un nuevo aficionado que es Jonathan Corrales, sino que va camino a ser la revelación del torneo. Cuidadito, se mete a semifinales porque con la clasificación del Arcai Oh, tiene una llave muy favorable. Una autopista. Una autopista. Tiene muy favorable. A mí me sorprendió un poco, por cierto, en el caso del Tauro, a mí me sorprendió que Ernesto Walker fuera suplente e Ismael Díaz también. En la conferencia de prensa, el entrenador le hace la mención y habla de que físicamente no estaban para iniciar, cosa que pues a mí me sorprendió. Walker jugó con la selección de Panamá en Costa Rica. Y rescatar también el pase de Balanta en el gol de Edwin Aguilar, que me pareció un pase sensacional. Baja un poquito y le mete ese pase en diagonal. Tácticamente, en el inicio a mí me parecía que Tauro iba a jugar 4-4-2, pero en rombo, digamos, metiendo a Carrasquilla por el centro, pero conforme avance el partido, me pareció que era más un 4-3-3, tal vez ajustándose a lo que iba a traer el Forge. Y en el Forge al entrenador le hacen la pregunta en relación al tema físico, si fue que un tema físico que el equipo se replegara mucho en el segundo tiempo, y dice que no, que lo descarta totalmente, que era simplemente un tema de planteamiento. Pero algo importante es que ya el Forge empieza a aprender a cómo jugar en canchas centroamericanas, y era algo que Camilo de Fútbol Nica me mencionaba en Twitter, y yo creo que tiene toda la razón. Es una liga que viene creciendo y probablemente sea la liga de CONCACAF con mayor crecimiento en el último año. Y le hace bien jugar en liga con CACAF, porque quizá en la otra ya el Forge habría perdido en las primeras. Mira, yo no le tengo mucho
¿cómo decirte? Mucho aprecio o mucha importancia, digámoslo así, al fútbol canadiense, porque sé que existe el Vancouver Whitecaps, existe el Montreal Impact, que han jugado en MLS, en el fútbol de Estados Unidos, pero ahora Canadá está apostando a un torneo nacional, a un torneo propio, pensando en que van a ser en un proyecto para el 2026, donde van a ser locales, quieren tener un fútbol competitivo. Entonces, yo no recuerdo la última vez que un equipo canadiense avanzara tanto, canadiense fuera de MLS, que avanzara tanto en un torneo internacional. ¿Por qué? Porque siempre veíamos al Vancouver Whitecaps, al Montreal Impact, ganando ya sea la MLS Cup o el torneo de Copa de Canadá, que era el que daba una clasificación a los torneos internacionales. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega este equipo de Forge. Yo sí, yo no creo, por ejemplo, que la liga canadiense llegara a un salto tan grande como lo hizo la MLS. Más, la MLS prácticamente ha tenido que esperar 25 años para ser una liga reconocida, y todos sabemos el sistema, digamos, de mercadotecnia y el control que ejercen los deportes norteamericanos. Yo creo que la liga canadiense casi que se hizo por una obligación de casi que cumplir formalidades de que cómo es posible que un país como Canadá no tuviese un campeonato. Pero si vemos, por ejemplo, creo que tiene unas reglas, solo pueden jugar como 4 extranjeros, etcétera. O sea, es muy controlada, muy mesurada. Es una liga de 8 equipos. No juegan en grandes estadios y todo. Yo creo que sí va a llevar un poco de tiempo. También ahora lo vimos en su torneo reducido, tampoco fue una liga muy competitiva. Yo creo que el Tauro, el Force lo que se benefició fue que enfrentó a un limeño que era un equipo prácticamente desconocido fuera de El Salvador, y se enfrenta a un Tauro que pesó más su inoperancia para poder traducir en peligro un dominio del balón que realmente los méritos de ellos, que sí lo tienen a ser efectivos, pero prácticamente se encuentran un penal que se pudo haber evitado. Bueno, y Y eso destacar fue lo ahí, Randall, además de Baulí, que es la figura del equipo, de hecho, nombrado por CONCACAF la figura del partido, también Choinier, que llevó demasiado peligro. Una de las jugadas del gol fue gracias a Choinier, y el otro Novak, que fue decisivo contra el limeño, y ahora le cometen el penal en este partido. Bueno, en los seguidores de Twitter, de la cuenta de Footcast, hablaban, en su mayoría, votaron a favor del Forge para pasar a cuartos, y efectivamente como sucedió.